El sol de octubre se filtraba entre las ramas de los pinos centenarios, creando un mosaico de luz y sombra sobre el suelo cubierto de hojas secas del bosque de San Miguel de Allende. María Elena Velasco se movía con la familiaridad de quien conoce cada recoveco del terreno, cada piedra, cada árbol. Sus botas gastadas apenas hacían ruido mientras avanzaba por el sendero que tantas veces había recorrido desde niña. Esta tarde, como tantas otras, había salido a recolectar hierbas medicinales para su pequeña tienda en el pueblo. La canasta de mimbre que colgaba de su brazo ya estaba medio llena con hierba de San Juan, epazote silvestre y flores de gordolobo. El aroma de las plantas se mezclaba con el olor a tierra húmeda y pino, creando esa fragancia única que solo los bosques mexicanos pueden ofrecer. «Ten cuidado con la montaña», María Elena le había advertido su abuela Guadalupe esa mañana, mientras compartían el café con pan dulce en la cocina de su vieja casa. «Las ánimas andan inquietas últimamente. Lo siento en mis huesos, y mis huesos nunca mienten». María Elena había sonreído con indulgencia, como siempre hacía ante las advertencias de su abuela. A sus 35 años, era una mujer práctica que había estudiado botánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entendía las propiedades químicas de las plantas, sus componentes activos, sus usos farmacológicos. Sin embargo, algo en su interior siempre la hacía respetar las tradiciones y creencias que su abuela le había inculcado desde pequeña. Mientras se agachaba para examinar un grupo de flores silvestres que crecían junto a un viejo tronco caído, un súbito escalofrío recorrió su espalda. El bosque, que siempre había sido su refugio, de repente parecía diferente. Los sonidos habituales, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el ocasional crujir de ramas bajo las patas de algún animal, se habían apagado, dejando un silencio antinatural. María Elena se incorporó lentamente, sintiendo una presencia que no podía explicar. El aire se había vuelto más denso, casi tangible, y una neblina tenue comenzaba a formarse entre los árboles, a pesar de que el día había estado perfectamente despejado hasta ese momento. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz sonando extrañamente apagada en el aire inmóvil. No hubo respuesta, pero María Elena podría jurar que vio movimiento por el rabillo del ojo. Al girarse, solo encontró las sombras habituales del bosque, aunque ¿no parecían más oscuras de lo normal? ¿Más profundas? ¿Más vivas? Sacudió la cabeza, intentando despejarse. «Te estás sugestionando por las historias de la abuela», se dijo a sí misma en voz alta, pero las palabras no sonaron tan convincentes como esperaba. Decidió que era momento de regresar. El sol comenzaba a descender, y aunque conocía el bosque como la palma de su mano, algo le decía que hoy no era día para tentar a la suerte. Recogió su canasta y se dispuso a tomar el sendero de vuelta al pueblo. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, tan suave que podría haber sido el viento, pero que llevaba su nombre. María Elena. La voz sonaba antigua, como si viniera de muy lejos, o de muy profundo. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. La neblina se había espesado, y las sombras entre los árboles parecían moverse con vida propia. A lo lejos, una figura etérea se materializó brevemente entre la bruma, una mujer vestida de negro, con largo cabello plateado que flotaba como si estuviera sumergido en agua. María Elena parpadeó, y la figura desapareció. Pero algo había cambiado en el ambiente, en el aire, en la misma textura de la realidad. Las palabras de su abuela resonaron en su mente con nuevo significado: las ánimas andan inquietas. El sol se ocultaba rápidamente tras las montañas, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. María Elena sabía que debería sentir miedo, que debería correr hacia la seguridad del pueblo.
Pero en lugar de eso, una extraña calma la invadió. Era como si todo en su vida, sus estudios de botánica, las enseñanzas de su abuela, su conexión con el bosque, la hubiera estado preparando para este momento. Dio un paso hacia adelante, hacia donde había visto la figura, y el bosque pareció contener el aliento. Las sombras se arremolinaron, las hojas crujieron bajo sus pies, y María Elena Velasco comenzó su camino hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino la naturaleza misma de su existencia. Lo que no sabía era que esta sería la última vez que alguien la vería como la conocían en el pueblo. La María Elena que regresaría, si es que regresaba, sería alguien, o algo, muy diferente. El crepúsculo se cernía sobre San Miguel de Allende, cuando don Ricardo terminó su ronda habitual por el perímetro del bosque. Sus 68 años de vida, 40 de ellos como guardabosques, le habían enseñado a reconocer cuando algo no estaba bien. Y esta noche, todo se sentía diferente. Desde su cabaña en el límite del bosque, podía ver las luces del pueblo que comenzaban a encenderse una a una, como luciérnagas despertando al anochecer. El aire olía a leña quemada y a la humedad que precedía a la lluvia. Pero había algo más, un aroma antiguo que le recordaba a las cuevas profundas y a las velas de las iglesias. Don Ricardo se sentó en su vieja silla de madera en el porche, acariciando distraídamente a Canelo, su perro mestizo que llevaba inquieto toda la tarde. El animal no dejaba de mirar hacia el bosque, gruñendo ocasionalmente a las sombras que se alargaban entre los árboles. «Tú también lo sientes, ¿verdad, muchacho?», murmuró, mientras servía un poco de mezcal en un vaso despostillado. Era su ritual de cada noche, un pequeño trago para espantar el frío y los recuerdos. El sonido de pasos apresurados en el camino de tierra lo alertó. Al levantar la vista, reconoció inmediatamente la figura de doña Guadalupe Velasco, la curandera del pueblo. A pesar de sus 70 y tantos años, la mujer se movía con la urgencia de alguien mucho más joven. «¿Has visto a mi nieta, Ricardo?», preguntó sin preámbulos, su voz tensa por la preocupación. María Elena salió esta tarde a recolectar hierbas y todavía no ha regresado. Don Ricardo se incorporó lentamente, sintiendo el peso de sus años en las rodillas. «No la he visto desde esta mañana, cuando pasó por el sendero de los pinos», respondió, mientras Canelo se acercaba a olfatear a la recién llegada. Pero se detuvo, dudando si compartir lo que había notado durante los últimos días. Guadalupe lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con un conocimiento ancestral que siempre lo había intimidado un poco. «¿Pero qué, Ricardo? Dime lo que sabes». El guardabosque suspiró, tomando un sorbo de mezcal antes de continuar. «Han estado pasando cosas extrañas en el bosque, Guadalupe. Las luces que bailaban entre los árboles han regresado, como hace 30 años. Y los animales están inquietos, como si sintieran algo que nosotros no podemos ver». Guadalupe se santiguó instintivamente. «Las señales están apareciendo de nuevo», murmuró, más para sí misma que para don Ricardo. «Debí haberlo previsto, debí haberla preparado mejor». En ese momento, el teléfono dentro de la cabaña comenzó a sonar, sobresaltándolos a ambos. Don Ricardo entró rápidamente a contestar, mientras Guadalupe permanecía en el porche, sus manos arrugadas apretando con fuerza el chal que llevaba sobre los hombros. «Era Carmen, tu bisnieta», anunció don Ricardo al regresar. «Dice que encontró algo en la habitación de María Elena, un diario». Guadalupe cerró los ojos por un momento, como si estuviera recibiendo un golpe que llevaba tiempo esperando. «Tengo que ir con ella», dijo finalmente. «Pero primero, Ricardo, necesito que me digas exactamente dónde viste esas luces».
Don Ricardo tomó su lámpara de aceite y su viejo machete. Mejor te lo muestro. Hay marcas en los árboles que deberías ver, marcas que aparecieron hace 3 días y que se parecen mucho a los símbolos que tu madre solía dibujar. Mientras se adentraban en el bosque oscurecido, Canelo se quedó en el porche, aullando de una manera que hizo que ambos ancianos se estremecieran. El sonido pareció resonar por todo el valle, como si fuera un presagio de los eventos que estaban por venir. En la casa de los Velasco, Carmen, de 15 años, sostenía entre sus manos temblorosas el diario de su madre. Las páginas amarillentas estaban llenas de dibujos de plantas, pero también de símbolos extraños y notas sobre encuentros con espíritus del bosque que María Elena nunca había mencionado a nadie. La última entrada, fechada esa misma mañana, solo contenía una frase: «Las voces me llaman». Creo que por fin entiendo lo que la abuela ha estado tratando de decirme todos estos años. El viento que entraba por la ventana hizo revolotear las páginas del diario, y por un momento, Carmen pudo jurar que escuchó una voz llamándola por su nombre, una voz que sonaba como la de su madre, pero al mismo tiempo, como algo mucho más antiguo y poderoso. En el bosque, las sombras se movían con vida propia, y las luces que don Ricardo había mencionado comenzaban a aparecer entre los árboles, como si estuvieran guiando el camino hacia un destino que cambiaría para siempre la vida de la familia Velasco. La búsqueda de María Elena Velasco se intensificó durante los siguientes días, transformando la tranquila rutina de San Miguel de Allende en un torbellino de actividad y especulación. Los policías locales, encabezados por el comandante Ramírez, peinaban sistemáticamente el bosque, sus uniformes azules destacando contra el verde profundo de la vegetación. Sin embargo, cada búsqueda terminaba sin resultados, como si el bosque mismo estuviera ocultando sus secretos. En las noches, las conversaciones en la cantina del pueblo giraban inevitablemente hacia teorías cada vez más extravagantes sobre su desaparición. Algunos hablaban de narcotraficantes, otros de accidentes, pero los más viejos del lugar susurraban sobre las antiguas leyendas del bosque, sobre espíritus que reclamaban a los elegidos. Guadalupe pasaba sus días consultando con otros curanderos de la región, ancianos y ancianas que llegaban desde pueblos lejanos, atraídos por la noticia de la desaparición. En la cocina de la casa de los Velasco, el aire se espesaba con el humo de copal y hierbas sagradas mientras realizaban rituales de búsqueda y protección. «Tu nieta fue marcada desde pequeña», le dijo doña Josefa, una anciana curandera de Guanajuato, mientras leía las hojas de té en una taza agrietada. Las señales estaban ahí, el lunar en forma de media luna en su muñeca, su afinidad con las plantas, los sueños que tenía de niña. Guadalupe asintió pesadamente, el peso de la culpa visible en sus hombros encorvados. Debía haberla preparado mejor, Josefa. Debía haberle contado toda la verdad sobre nuestra línea familiar, sobre nuestro papel como guardianas. Mientras tanto, Carmen se sumergía cada vez más profundamente en el diario de su madre. Encerrada en su habitación, pasaba horas descifrando las notas crípticas y los símbolos que llenaban las páginas. Con cada día que pasaba, descubría más sobre el mundo oculto que su madre había mantenido en secreto. Una tarde particularmente fría, mientras repasaba las últimas entradas del diario, Carmen encontró algo que le heló la sangre, un dibujo detallado de la figura que su madre había estado viendo en el bosque, acompañado de una descripción que parecía haber sido escrita con mano temblorosa. La veo cada vez con más claridad. Su cabello plateado brilla como la luz de la luna, su vestido negro parece estar hecho de sombras vivas. Me llama por mi nombre, me habla de un legado, de una responsabilidad que no puedo seguir evitando. ¿Es esto lo que la abuela siempre supo que pasaría? Don Ricardo, por su parte, continuaba sus propias investigaciones en el bosque.
Después de 40 años como guardabosques, conocía cada sendero, cada árbol, cada piedra. Sin embargo, incluso él notaba que el bosque estaba cambiando. Los pájaros cantaban diferentes melodías, las sombras parecían más profundas, y el aire mismo parecía cargado de una energía antigua y poderosa. El punto de inflexión llegó en una madrugada brumosa, cuando don Ricardo realizaba su ronda habitual. Canelo, que lo acompañaba fielmente, comenzó a ladrar frenéticamente cerca de una formación rocosa que el guardabosques había pasado miles de veces. Pero esta vez algo era diferente. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró don Ricardo, acercándose cautelosamente. La niebla se arremolinaba de manera antinatural alrededor de las rocas, y al acercarse más, don Ricardo descubrió algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. El collar de María Elena, un antiguo medallón de plata que había pertenecido a su bisabuela. Yacía sobre una roca plana junto a la entrada de una cueva que don Ricardo juraba que nunca había estado allí antes. Las marcas en el suelo alrededor de la entrada contaban una historia clara para sus ojos experimentados. María Elena había entrado en esa cueva por voluntad propia. No había señales de lucha, no había signos de violencia. Solo las huellas de sus botas, dirigiéndose deliberadamente hacia la oscuridad. Con manos temblorosas, don Ricardo tomó el collar y notó que estaba inusualmente caliente al tacto, como si acabara de ser dejado allí. La superficie de plata brillaba con símbolos que aparecían y desaparecían según como le diera la luz, los mismos símbolos que había visto en los árboles días antes. Sacó su teléfono para llamar a Guadalupe, pero se detuvo al escuchar un sonido proveniente de la cueva, voces antiguas cantando en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Hablaban de guardianas y portales, de deberes ancestrales y destinos inescapables. Canelo gimió y retrocedió, negándose a acercarse más a la entrada de la cueva. Don Ricardo guardó cuidadosamente el collar en su bolsillo y marcó el número de Guadalupe. Mientras esperaba que contestara, las voces continuaron su canto, y la niebla seguía danzando alrededor de la entrada de la cueva, como si estuviera guardando un portal hacia otro mundo. El umbral había sido encontrado, y con él, la confirmación de que la desaparición de María Elena era algo mucho más profundo y significativo de lo que nadie había imaginado. El mundo espiritual que Guadalupe tanto había mencionado no solo era real, sino que había reclamado a su nieta como su nueva guardiana. María Elena Velasco despertó en un lugar que desafiaba toda lógica y comprensión. Las paredes de la cueva donde se encontraba no eran de simple roca, sino que parecían estar vivas, pulsando con una luz interior que cambiaba constantemente de color, desde azules profundos hasta violetas etéreos. Los símbolos antiguos que decoraban las paredes brillaban como si estuvieran escritos con estrellas líquidas, moviéndose y reorganizándose ante sus ojos. El aire era denso pero respirable, cargado con aromas que le recordaban a flores nocturnas y tierra después de la lluvia. El tiempo parecía fluir de manera diferente aquí. No podía determinar si habían pasado horas o días desde que siguió aquella figura espectral hacia la cueva. «Bienvenida al umbral, María Elena», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era la misma voz que la había estado llamando, pero ahora podía entenderla claramente. De las sombras emergió una figura que María Elena reconoció inmediatamente, la mujer de cabello plateado y vestido negro que había visto en el bosque. Pero aquí, en este espacio entre mundos, su verdadera naturaleza era evidente. Su forma oscilaba entre lo corpóreo y lo etéreo, como si estuviera hecha de niebla y luz de luna. «Soy la que llaman la Señora de las Sombras», continuó la figura, sus movimientos fluidos como agua nocturna. «He guiado a las almas perdidas durante siglos, manteniendo el equilibrio entre los mundos de los vivos y los muertos.
María Elena se encontró capaz de hablar, aunque su voz sonaba diferente en este lugar, como si resonara con ecos de otras voces. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? La señora de la sombra se acercó, y María Elena pudo ver que sus ojos eran como pozos profundos llenos de estrellas. Tu familia ha sido guardiana de los portales durante generaciones. Tu abuela Guadalupe lo sabe, como lo supo su madre, y la madre de su madre. Pero tú eres diferente. En ti, el don es más fuerte que en cualquier otra desde hace siglos. Mientras hablaban, María Elena comenzó a notar cambios en su propia percepción. Podía ver más allá de las paredes de la cueva, hacia otros planos de existencia. Vislumbró almas que vagaban entre los mundos, algunas brillantes y decididas, otras perdidas y confundidas. Comprendió que este lugar era un punto de encuentro, un espacio sagrado donde los velos entre dimensiones eran más delgados. Te he estado observando desde que eras niña, continuó la señora de las sombras. Tu conexión con las plantas no es solo conocimiento botánico. Las plantas te hablan porque están vivas en múltiples planos de existencia, y tú siempre has podido percibir eso, aunque no lo entendieras completamente. En ese momento, María Elena sintió una presencia familiar. Concentrándose, pudo ver a través de los velos dimensionales. Su hija Carmen estaba en su habitación, leyendo su diario. Podía sentir la preocupación de su abuela Guadalupe, el desconcierto de don Ricardo. Quiso llamarlos, decirles que estaba bien, pero su voz no podía atravesar las barreras entre los mundos. El tiempo aquí fluye de manera diferente, explicó la señora de las sombras, notando su inquietud. Lo que para ti han sido momentos, en tu mundo han sido días. Pero era necesario. Necesitabas este tiempo para comenzar tu transformación. María Elena notó entonces que su propia forma comenzaba a cambiar sutilmente. Sus manos parecían emitir un suave resplandor, y podía ver hebras de energía plateada entretejidas con su cabello negro. La transformación había comenzado sin que ella lo notara. ¿Qué me está pasando?, preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Te estás convirtiendo en lo que siempre estuviste destinada a ser, respondió la señora de las sombras. Mi tiempo como guardiana llega a su fin, y tú tomarás mi lugar. Pero primero, debes aprender. Debes entender los secretos de las sombras, cómo guiar a las almas perdidas, cómo mantener el equilibrio entre los mundos. En las paredes de la cueva, los símbolos comenzaron a moverse más rápidamente, formando patrones que María Elena empezaba a entender instintivamente. Eran instrucciones, historias, conocimientos antiguos escritos en un lenguaje que trascendía las palabras. ¿Y mi familia?, preguntó María Elena, pensando en Carmen, en Guadalupe, en la vida que había dejado atrás. Ellas son parte de tu destino, no separadas de él, respondió la señora de las sombras. Tu hija ya está desarrollando sus propios dones. Tu abuela siempre ha sido una guardiana a su manera. Pero ahora, es tiempo de que aprendas los secretos que han estado esperando por ti durante generaciones. La luz en la cueva cambió nuevamente, y María Elena sintió que comenzaba una nueva fase de su existencia. El umbral entre los mundos se había convertido en su nuevo hogar, y los misterios de las sombras esperaban ser revelados. En los días que siguieron, María Elena comenzó a experimentar cambios que iban más allá de lo físico. Su conciencia se expandía como las ondas en un estanque, alcanzando niveles de percepción que nunca había imaginado posibles. La señora de las sombras era una maestra paciente pero exigente, guiándola a través de los misterios ancestrales que pronto serían su responsabilidad. Observa, le indicaba la señora, mientras las paredes de la cueva se volvían transparentes, revelando el flujo constante de almas que transitaban entre los mundos.
Cada alma tiene su propia luz, su propia historia, su propio camino. Algunas están listas para partir, otras necesitan guía, y algunas. Hizo una pausa significativa. Algunas necesitan ser persuadidas para continuar su viaje. María Elena aprendió a ver más allá de la simple apariencia de las almas. Podía percibir sus emociones, sus ataduras terrenales, sus miedos y esperanzas. Cada alma era como un libro abierto, sus páginas escritas con experiencias y memorias que brillaban con luz propia. Tu resistencia inicial está dando paso a la aceptación, observó la señora de las sombras una tarde, mientras María Elena practicaba guiar a un alma particularmente temerosa hacia su siguiente destino. Es natural. Todas las guardianas pasan por este proceso. El cabello de María Elena, antes completamente negro, ahora mostraba mechones plateados que brillaban con luz propia en la oscuridad. Sus ojos habían adquirido un brillo sobrenatural, como si reflejaran la luz de otras dimensiones. Pero los cambios más profundos eran internos. Podía sentir la energía del mundo espiritual fluyendo a través de ella, como un río de luz y sombras que conectaba todos los planos de existencia. ¿Cuántas guardianas ha habido antes que yo?, preguntó María Elena, mientras aprendía a manipular las sombras con sus manos, creando portales temporales entre diferentes puntos del mundo espiritual. Tantas como estrellas en el cielo, respondió la señora, su forma etérea ondulando con la brisa supernatural que siempre parecía rodearla. Cada una ha dejado su marca en el tejido de la realidad. Algunas fueron curanderas, como tu abuela. Otras fueron guías espirituales, chamanas, sacerdotisas. Todas diferentes, todas necesarias. Mientras tanto, en el mundo de los vivos, Carmen desarrollaba sus propios dones de manera acelerada. La ausencia de su madre había actuado como un catalizador, despertando habilidades que habían permanecido dormidas. Comenzó a ver las luces que don Ricardo mencionaba, pero no solo eso, podía sentir la presencia de los espíritus, escuchar sus susurros en el viento. Guadalupe observaba el desarrollo de su bisnieta con una mezcla de orgullo y preocupación. Una tarde, mientras Carmen practicaba encendiendo velas con solo el poder de su mente, la anciana finalmente compartió una verdad que había guardado durante décadas. Nuestra familia no solo guarda los portales, explicó Guadalupe, su voz cargada de años de conocimiento. Somos los portales. Cada mujer en nuestra línea nace con la capacidad de conectar los mundos. Algunas, como tu madre, están destinadas a convertirse en guardianas principales. Otras, como yo, mantenemos el equilibrio desde este lado del velo. María Elena, desde su lugar en el mundo espiritual, podía sentir el despertar de su hija. A través de los velos dimensionales, observaba con orgullo y algo de tristeza cómo Carmen comenzaba a caminar el mismo sendero que ella había evitado durante tanto tiempo. El poder fluye en su sangre, comentó la señora de las sombras, materializándose junto a María Elena mientras observaban. Tu transformación ha acelerado la suya. Es el modo en que nuestro mundo mantiene el equilibrio. Los días se fundían unos con otros en la cueva entre mundos. María Elena aprendió los cantos antiguos que podían calmar a las almas agitadas, los gestos que podían abrir portales entre dimensiones, las palabras de poder que podían comandar a las sombras mismas. Su resistencia inicial se había transformado en una profunda comprensión de la importancia de su papel. Guadalupe, debilitándose por la edad y el peso de los secretos que había guardado durante tanto tiempo, sentía que su tiempo como anciana guía llegaba a su fin. Pero ahora, con Carmen desarrollando sus poderes y María Elena transformándose en la nueva señora de las sombras, sabía que el legado de su familia estaba seguro. El círculo se completa, murmuró una noche,
mientras observaba a Carmen practicar los rituales que ella misma había aprendido de su madre tantos años atrás. Una guardiana se eleva, otra despierta, y la danza continúa. En la cueva, María Elena sintió las palabras de su abuela resonar a través de los planos de existencia. Su transformación estaba casi completa, pero las pruebas más difíciles aún estaban por venir. El equilibrio entre los mundos era delicado, y mantenerlo requeriría más que solo poder y conocimiento, requeriría sacrificio. Carmen permanecía despierta en su habitación, rodeada de velas encendidas y el diario de su madre abierto sobre su regazo. La luna llena bañaba el cuarto con una luz plateada que hacía que las páginas del diario parecieran brillar con vida propia. Después de semanas de estudio y práctica secreta, finalmente había encontrado lo que buscaba, un ritual antiguo para abrir portales entre mundos. Las últimas palabras de advertencia de su bisabuela Guadalupe resonaban en su mente: hay límites que no debemos cruzar, fronteras que existen por una razón. Pero el dolor de la ausencia de su madre era más fuerte que cualquier advertencia. Con manos temblorosas pero decididas, Carmen comenzó a dibujar los símbolos en el suelo de su habitación, copiándolos cuidadosamente del diario. Cada trazo brillaba tenuemente en la oscuridad, como si estuviera dibujando con luz líquida. El aire se volvió denso, cargado de una energía que hacía que el vello de sus brazos se erizara. «Madre», susurró mientras completaba el último símbolo, «si puedes escucharme, voy a encontrarte». En el mundo espiritual, María Elena sintió inmediatamente la perturbación. Las paredes de la cueva donde estudiaba con la Señora de las Sombras comenzaron a vibrar, y los símbolos antiguos parpadearon como luces de advertencia. «Tu hija», dijo la Señora de las Sombras, su forma etérea ondulando con preocupación. «Está intentando algo peligroso». Antes de que María Elena pudiera reaccionar, una grieta apareció en el tejido de la realidad. El ritual de Carmen, realizado con poder pero sin el conocimiento necesario, estaba desgarrando las barreras entre los mundos. En el pueblo, don Ricardo fue el primero en notar los efectos. Almas perdidas, normalmente invisibles para los ojos mortales, comenzaron a manifestarse en las calles. Los perros aullaban sin cesar, y un viento antinatural soplaba desde el bosque, trayendo consigo susurros de voces antiguas. El guardabosques se dirigió rápidamente a la casa de los Velasco, pero algo lo detuvo en seco, una presencia oscura y antigua que se apoderó de su cuerpo sin previo aviso. Sus ojos se tornaron completamente negros, y cuando habló, su voz sonaba como si proviniera de las profundidades de la tierra. «Los sellos se han roto», pronunció la entidad a través de don Ricardo. «Las puertas que debían permanecer cerradas han sido abiertas». En su habitación, Carmen observaba con horror cómo el portal que había intentado abrir se descontrolaba. Sombras se derramaban por las grietas de la realidad, y voces ancestrales llenaban el aire con lamentos y advertencias. Guadalupe, sintiendo el peligro, se apresuró hacia la habitación de su bisnieta. Al abrir la puerta, encontró a Carmen en el centro de un torbellino de energía espiritual fuera de control. «Carmen», gritó la anciana, luchando contra el viento sobrenatural que azotaba la habitación. «Debes cerrar lo que has abierto». Pero era demasiado tarde. El portal inestable había creado una reacción en cadena. Por todo el pueblo, los velos entre los mundos se debilitaban. Almas en pena vagaban por las calles, causando pánico entre los habitantes que podían percibirlas. María Elena se encontró ante una decisión imposible: completar su transformación y abandonar su humanidad para convertirse en la nueva Señora de las Sombras, o regresar para salvar a su hija y al pueblo, arriesgando el delicado balance entre los mundos. «Si regresas ahora», advirtió la Señora de las Sombras, «tu transformación quedará incompleta».
Serás algo entre dos mundos, ni completamente humana ni completamente guardiana. Don Ricardo, aún poseído por la entidad antigua, comenzó a revelar verdades oscuras sobre la historia de las guardianas. Cada generación debe pagar un precio, proclamó con voz sepulcral. El poder requiere sacrificio, la magia demanda equilibrio. En medio del caos, Carmen intentaba desesperadamente controlar las fuerzas que había liberado. Las páginas del diario de su madre volaban a su alrededor, los símbolos en ellas brillando como si estuvieran en llamas. «¡Mamá!», gritó hacia el portal, su voz quebrándose por el miedo y la culpa. «Lo siento. No sabía, no entendía». El pueblo entero se había sumido en un crepúsculo sobrenatural. Las fronteras entre los mundos se difuminaban cada vez más, y el precio de la imprudencia de Carmen amenazaba con ser más alto de lo que nadie podía imaginar. La noche más oscura del año había caído sobre San Miguel de Allende, y con ella, los mundos de los vivos y los muertos se encontraban peligrosamente cerca de colisionar. El cielo sobre el pueblo se había tornado de un color púrpura antinatural, surcado por relámpagos silenciosos que iluminaban las calles desiertas. María Elena, atrapada entre su transformación incompleta y la urgencia de salvar a su familia, sentía como los poderes de la Señora de las Sombras fluían a través de ella de manera errática. Su cabello, ahora casi completamente plateado, flotaba en el aire como si estuviera sumergido en agua, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural que revelaba las múltiples capas de realidad que se superponían en este momento crítico. «El equilibrio debe ser restaurado», susurró la voz de la antigua Señora de las Sombras en su mente. «Pero el precio será alto». En la casa de los Velasco, Guadalupe preparaba el ritual más poderoso que jamás había intentado. Sus manos arrugadas temblaban mientras dibujaba símbolos de protección con sal y cenizas sagradas alrededor de Carmen, quien yacía inconsciente en el centro de un círculo de velas negras. «Sangre de mi sangre», entonaba la anciana, su voz ganando fuerza con cada palabra. «El portal debe ser cerrado con el mismo poder que lo abrió». Don Ricardo, aún poseído por el espíritu antiguo, se movía por el pueblo como un autómata, sus ojos completamente negros reflejando las visiones de otros mundos. Sus pasos lo llevaron inevitablemente hacia la cueva donde todo había comenzado, el punto exacto donde los velos entre dimensiones eran más delgados. «Aquí», pronunció con una voz que no era la suya. «Aquí es donde los mundos se tocan, donde el círculo debe completarse». La energía supernatural que emanaba del portal abierto por Carmen había alcanzado su punto máximo. Almas perdidas vagaban por las calles del pueblo, algunas confundidas, otras maliciosas, todas ellas alterando el tejido mismo de la realidad con su presencia. Fue entonces cuando María Elena apareció. Su transformación, aunque incompleta, la había cambiado profundamente. Su forma oscilaba entre lo corpóreo y lo etéreo, como si no pudiera decidir a qué mundo pertenecía. Los mechones plateados de su cabello brillaban con luz propia, y sus ojos contenían la sabiduría de siglos de guardianas. Carmen llamó con una voz que resonaba en múltiples planos de existencia. «Mi pequeña, ¿qué has hecho?». Guadalupe, al ver a su nieta, sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «María Elena, estás entre mundos. Ni viva ni muerta, ni humana ni guardiana». «Lo sé, abuela», respondió María Elena, su voz cargada de poder y tristeza. «Y es así como debe ser. El equilibrio exige un precio». Con un gesto de su mano, María Elena comenzó a tejer las sombras alrededor del portal, utilizando los conocimientos que había adquirido durante su transformación. Las almas perdidas que vagaban por el pueblo comenzaron a sentir su llamado, su autoridad como nueva guardiana. Carmen,
Despertando de su inconsciencia, vio a su madre por primera vez desde su desaparición. «Mamá», susurró, su voz quebrada por el remordimiento. «Lo siento tanto». «No hay nada que perdonar, mi amor», respondió María Elena mientras continuaba su trabajo. «Cada una de nosotras debe encontrar su propio camino hacia el poder». Don Ricardo, momentáneamente liberado del espíritu que lo poseía, reveló la última pieza del rompecabezas. El portal solo puede ser sellado con un sacrificio voluntario. Una guardiana debe permanecer entre los mundos, ni completamente en uno ni en otro, para mantener el equilibrio. María Elena asintió, comprendiendo finalmente por qué su transformación había quedado incompleta. Este era su destino, convertirse en el puente viviente entre los mundos, la guardiana que existiría en el umbral para proteger ambos lados del velo. Con un movimiento fluido, María Elena comenzó el ritual final. Su poder, amplificado por su estado único entre mundos, creó una onda de energía que se expandió por todo el pueblo. Las almas perdidas fueron guiadas suavemente hacia donde debían estar, el portal comenzó a cerrarse, y el equilibrio comenzó a restaurarse. Pero el precio fue exactamente como don Ricardo había advertido. María Elena quedó atrapada entre los mundos, capaz de ver e interactuar con ambos, pero sin pertenecer completamente a ninguno. Su sacrificio voluntario la convirtió en la nueva Señora de las Sombras, pero una muy diferente a todas las anteriores. El cielo sobre San Miguel de Allende comenzó a aclararse, y los relámpagos silenciosos cesaron. El velo entre los mundos se fortaleció nuevamente, pero ahora con María Elena como su guardiana eterna, una madre que había elegido sacrificar su humanidad completa para proteger tanto a su familia como a los dos mundos que ahora vigilaba. Un año había transcurrido desde aquella noche fatídica, y San Miguel de Allende había encontrado un nuevo equilibrio. Las calles empedradas del pueblo seguían llenas de vida durante el día, con turistas y locales mezclándose en la plaza principal, ignorantes del mundo sobrenatural que existía junto al suyo. Pero en las noches, especialmente durante la luna llena, algunos juraban ver una figura etérea caminando por el bosque, su cabello plateado brillando bajo la luz lunar. Carmen, ahora con 16 años, había madurado más allá de su edad. La tienda de remedios naturales seguía abierta, y ella había asumido el papel de curandera con una sabiduría que sorprendía a todos. Sus manos, que antes temblaban al realizar los rituales más simples, ahora se movían con la seguridad de quien entiende profundamente los misterios de ambos mundos. «Tu madre estaría orgullosa», le dijo una tarde Guadalupe, mientras observaba a su bisnieta preparar una mezcla especial para un cliente. La anciana, aunque más débil físicamente, irradiaba una paz que solo viene con la aceptación y la comprensión. Carmen sonrió, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo. «Ella lo sabe, abuela. La siento aquí algunas veces, especialmente cuando estoy trabajando con las plantas que ella solía recolectar». Y era cierto. María Elena, en su nuevo papel como Señora de las Sombras, había encontrado formas de mantenerse conectada con su familia. Su sacrificio le había otorgado un poder único, la capacidad de existir entre los mundos, de ser tanto guardiana como madre, tanto espíritu como presencia tangible. Don Ricardo, recuperado completamente de su posesión, había asumido un nuevo papel en el pueblo. Como guardián del bosque, ahora servía conscientemente como protector de los lugares sagrados donde los velos entre mundos eran más delgados. Su cabaña se había convertido en un punto de encuentro discreto para aquellos que necesitaban ayuda sobrenatural. «Las luces entre los árboles son diferentes ahora», explicaba a los curiosos que se aventuraban demasiado profundo en el bosque. «Bailan con propósito, guiando a los perdidos de regreso al camino correcto». En las noches más oscuras,
Cuando la luna se ocultaba y las estrellas parecían más brillantes, María Elena aparecía ante su familia. Su forma, aunque etérea, mantenía la calidez y el amor que siempre la habían caracterizado. Su cabello, ahora completamente plateado, flotaba como si estuviera sumergido en agua invisible, y sus ojos brillaban con la luz de otros mundos. El equilibrio debe mantenerse, explicaba a Carmen durante estas visitas, enseñándole los secretos que algún día necesitaría conocer. Pero el amor trasciende todos los mundos, todas las barreras. Guadalupe pasaba sus días transmitiendo su sabiduría ancestral a Carmen, preparándola para el papel que eventualmente heredaría. La línea familiar de guardianas continuaría, pero de una manera diferente, más consciente, más integrada con ambos mundos. Nuestra familia siempre ha sido especial, reflexionaba Guadalupe mientras enseñaba a Carmen los rituales más antiguos. Pero tú y tu madre han cambiado el destino de todas las guardianas futuras. Han demostrado que el poder y el amor no tienen por qué estar separados. La tienda de remedios se había convertido en más que un simple negocio. Bajo la guía de Carmen, se había transformado en un santuario discreto donde los vivos podían encontrar consuelo y los espíritus inquietos podían encontrar paz. Las plantas medicinales se mezclaban con amuletos de protección, y los remedios tradicionales se complementaban con bendiciones antiguas. En las noches especialmente tranquilas, los habitantes del pueblo podían ver 3 generaciones de mujeres Velasco reunidas en el jardín trasero de la tienda: Guadalupe, con su sabiduría terrenal; Carmen, con su poder emergente; y la forma etérea de María Elena, la señora de las sombras, vigilando y protegiendo a su familia y su pueblo. Y así, San Miguel de Allende había encontrado un nuevo equilibrio. Los mundos de los vivos y los muertos coexistían en armonía, gracias al sacrificio y al amor de una madre que había elegido convertirse en el puente entre ambos. Las historias sobre la Señora de las Sombras se convertirían en leyendas, susurradas alrededor de fogatas y transmitidas de generación en generación. Pero para la familia Velasco, María Elena nunca sería solo una leyenda. Sería siempre la madre, la hija, la nieta que había encontrado una manera de trascender los límites entre los mundos por amor. Y en las noches, cuando el viento susurraba entre los pinos del bosque, su presencia se sentía como un abrazo protector, un recordatorio eterno de que el amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera las que separan la vida de la muerte.